Aquí en la palabra de Dios, hermanos, muchos ya saben la historia. Moisés no entró a la tierra prometida a causa de un pecado. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra antes de Cristo. Moisés, en su mansedumbre y en su obediencia, cometió un pecado por el cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Le dijo: sube a ese monte y en ese monte morirás. Desde ese monte mirarás la tierra, mas no entrarás. Dice la palabra de Dios que Jehová le dio la ordenanza a Moisés: llama a Josué delante de todo el pueblo y pon sobre él autoridad. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Aquí les está diciendo: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y ten ánimo. Aquí Moisés estaba dando autoridad, delegando autoridad sobre Josué, porque Josué era el sucesor, fue el sucesor de Moisés. Él delegó autoridad frente a todo el pueblo, dando a entender que todo el pueblo ahora iba a obedecer a Josué. Pero para que Josué pudiera obtener esa autoridad, tuvo que trabajar. Él tuvo que servir a Moisés, tuvo que trabajar, tuvo que obedecer, cumplir los preceptos y estatutos que hasta ese tiempo habían sido dados. Josué no podía estar en desobediencia ni en pecado para poder recibir esa autoridad. Tenía que estar en santidad. Ese es uno de los requisitos principales para poder tener autoridad de Dios sobre nuestra vida y para poderla ejercer. Aquí, bien claro es cuando Moisés le dice a Josué: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, tú se la harás heredar. Josué iba a ir delante de un pueblo. Josué iba a ir y él iba a decirle al pueblo: por aquí, por acá no, hagan esto, esto no. Esa es parte de la autoridad. Para yo poder tener autoridad de parte de Dios y poderla ejercer sobre alguien, tengo que tener el requisito principal, que es santidad. Tengo que tener el requisito principal, que es obediencia. Sin esos requisitos yo no puedo tener autoridad ni ejercer la autoridad. Más adelante, si me acompañan a Josué, capítulo 1, versículo 9, por favor, vamos a ver, en la cita anterior, dice la palabra de Dios que Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y ten ánimo. Pero no era solamente un esfuérzate y ten ánimo, era una ordenanza. Y aquí lo vamos a ver en capítulo 1, versículo 9, donde le dice Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí le está diciendo: mira que te mando. Dios le está diciendo a Josué. Amén. Jehová le está diciendo a Josué: mira que te mando. Es una ordenanza. Es una ordenanza la cual le está dando, donde le dice: esfuérzate y sé valiente. Porque no iba a ser fácil ir delante de un pueblo, no iba a ser fácil guiar a un pueblo y ejercer esa autoridad. Porque la gente ya había caminado con Moisés y aún así habían estado en rebelión, habían pecado. Ellos muchas veces se fueron detrás de otros dioses y pecaron. No era fácil la tarea, pero es una ordenanza la cual Dios le da a Josué, donde le dice: esfuérzate y sé valiente. Para Josué poder guiar al pueblo y poder tener esa autoridad de parte de Dios, tenía que obedecer. Aleluya. Josué tuvo que someterse para después recibir autoridad. Antes de que yo pueda recibir autoridad, para ejercerla, tengo yo que estar bajo autoridad, someterme. Los que somos padres, para poder ejercer autoridad sobre nuestros hijos, debemos de tener autoridades sobre de nosotros. Dios, el esposo, no sé, el jefe en el trabajo,
Pero nosotros tenemos que aprender, dar ejemplo a los hijos de obediencia para poder ejercer una obediencia sobre ellos. Aleluya. Este es un ejemplo de cómo Dios delega autoridad sobre nuestras vidas, cómo nos permite ejercer esa autoridad bajo los principios de la obediencia y de la vida en santidad. Otro ejemplo, hermanos, está en el libro de Samuel. Si me acompañan, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 12. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 al 12 vamos a leer. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Aquí, hermano, es un claro ejemplo cómo le es quitada la autoridad a Elí a causa del pecado, y cómo es el llamamiento de un siervo sucesor por la obediencia. Aquí dice la palabra de Dios que Samuel todavía no conocía a Jehová, ni le era mostrada su palabra, pero Dios conocía lo más profundo de su corazón de Samuel. Dios sabía lo que había dentro del corazón de Samuel. Dios sabía lo que había en él. Entonces Dios lo llama, y aunque él no lo había conocido, él corre hacia Elí y le dice: ¿para qué me has llamado? Heme aquí. Ahí nos habla de una obediencia, de una sujeción de Samuel hacia Elí. Si usted lee los versículos o los capítulos anteriores, el capítulo anterior habla cuando los hijos de Elí pecan, y Elí sabe lo consciente. Por esa razón es quitada la autoridad de sobre Elí, el sacerdote, y ahí le están llamando. Es un llamamiento que Jehová le hace a Samuel. Desde ese día Dios empieza a derramar unción y autoridad sobre su vida de Samuel. Samuel, como está en la Biblia, es uno de los grandes profetas de los cuales Dios usó para hablar a su pueblo, para exhortar. En ese tiempo la palabra de Samuel tenía poder y peso porque venía con autoridad de Dios. Samuel fue un hombre temeroso de Dios. Aquí cuando dice que Samuel no conocía al Señor, pero tenía un corazón dispuesto a adorarle, a servirle. Tenía un corazón dispuesto, aunque él sabía
aunque él sabía que algo iba a pasar, porque Dios ahí le da la palabra y le dice, esto haré con la casa de Elí. Él no se decepciona y él no se va. Él obedece a la palabra de Dios. Él se sujeta y se somete. Para él poder recibir la autoridad de parte de Dios, él se somete a Dios. Él dice, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Es algo bien importante, hermanos, para poder ejercer una autoridad sobre el pueblo, poder ejercer una autoridad en mi casa, que yo esté sometida a Dios. Es algo bien primordial, que mi corazón esté dispuesto a alabar y adorar y a servir al Dios vivo. Porque ¿a quién servimos? A Dios. ¿A quién venimos a adorar? A Dios. Nuestro corazón debe de venir a un 100% para poder ir recibiendo autoridad de Dios. ¿Para qué necesitamos esa autoridad? Para orar por los enfermos y que la enfermedad se vaya. ¿Para qué necesitamos esa autoridad? Para reprender a los demonios. ¿Para qué necesitamos esa autoridad? Para que nuestra vida, dice la palabra de Dios, que al que cree todo le es posible. Y dentro de eso entra la autoridad de Dios. Tú podrás tener mucha autoridad y decir, yo decreto, yo declaro, pero si no hay autoridad dentro de ti o sobre de ti de parte de Dios, podrás decretar y declarar todo lo que tú quieras y nada se hará, porque no hay autoridad de Dios sobre ti que respalde esos decretos y esas declaraciones de fe que tú hagas. Si no hay autoridad de Dios sobre tu vida, tú podrás decretar riqueza, sanidad, liberación, pero nada se hará porque no hay el respaldo del Dios Todopoderoso sobre tu vida, esa autoridad de Dios. Hay gente que uno mira, gente en Dios, y uno dice, wow, ese hombre es un hombre de Dios porque habla con autoridad, porque camina con autoridad. El Señor Jesús, yo platicaba con la pastora Sofía en los días atrás, yo le decía, es que es sorprendente cómo el Señor Jesús solamente le decía al demonio, sal fuera, y se iba, porque el demonio reconocía la tremenda autoridad, que era el Dios viviente que tenía enfrente. Esa autoridad de ese cordero, el demonio reconoce autoridad. La pobreza reconoce autoridad, la enfermedad, la tristeza, la depresión. Cuando uno va a orar por alguien y no llevas autoridad de Dios, nada pasa. Cuando Jesús oraba por los enfermos, no le decía a la enfermedad, te tienes que sujetar porque yo soy Jesús. Él iba con la autoridad de Dios. Él sabía quién era. Él sabía en qué condición estaba delante de su Padre. Él sabía que había llevado paso a paso cada orden de Dios. Él sabía cómo caminaba delante de su Padre. Él sabía la comunión que tenía con Dios. Él sabía cuánto oraba. Él sabía cómo estaba su vida y su corazón delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe nuestra condición delante de Dios. Yo en la semana tuve sueños y yo le decía al pastor, soñé esto, soñé el otro, algo va a pasar. Pero Dios nos alerta y dice, toma la autoridad que te he dado y prepárate porque viene esto. Ya si uno es cabezón, ¿verdad? Y uno no se prepara, ya es problema de uno, pero Dios está alertando, Dios está hablando. Y Dios dice, he puesto autoridad sobre de ti, prepárate. El que está limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Y más autoridad va a venir sobre de su vida. Nosotros vemos cómo se le es restada la autoridad al sacerdote Elí. Él sabía, dice la palabra de Dios, que él no podía ni siquiera rogar al Dios del cielo que quitara ese juicio sobre su casa, porque no había, ella no tenía autoridad para eso. Tú tienes autoridad para orar por tus hijos, para orar por tu casa, para orar por tu vida. Que no te sea quitada la autoridad, que no te sea quitada la autoridad del cielo por pecado. Que no te sea quitada la autoridad del cielo porque te desvías del camino que es Cristo Jesús. Hay
Aquí es un claro ejemplo cómo Dios le quita por desobediencia y por encubrimiento de pecado. Le es quitada la autoridad. Y mueren sus hijos. Sigan leyendo la palabra de Dios en su casa y va a ver cómo son muertos sus hijos y es muerto él por encubrir un pecado. Les he quitado todo, pero lo más importante, la autoridad que viene de lo alto. Ahí mismo en Samuel 3:21, si me acompaña, hermano, dice la palabra de Dios: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios le dio una autoridad a Samuel. Ana fue bendecida, no solamente por tener hijos cuando era una mujer estéril. Fue bendecida porque tuvo un hijo, el cual fue poseído por la autoridad de Dios, el cual fue lleno de gracia y de unción de Dios. Fue agraciada porque fue madre de un profeta que está aquí en la Biblia mencionado. De un profeta por el cual él llegaba y la gente decía: el profeta Samuel nos viene a reprender. Dios le hablaba y le decía: ve a tal lado y vas a hablar esto. Por eso era bienaventurada Ana. Dios la bendijo. No es nada más el decir: yo tengo autoridad de Dios. No es decirlo. Es como decía el pastor: Dios ciertamente está aquí, porque si no la batalla seguiría. Dios ciertamente está aquí porque Dios hizo la obra, porque Dios es el que liberta, el que sana, el que restaura. Y cuando Dios no está, nada sucede. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Otro ejemplo, hermanos, que quiero tocar con ustedes en la autoridad. Si me acompañan a Génesis, capítulo 16, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tenga hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Hermanos, aquí el Señor, cuando me llevaba a esta cita, yo le decía al Señor, hay muchos ejemplos en estos pocos versículos. Sarai, para empezar, hermanos, en el versículo 2 dice:
Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara. Aquí dice en la Biblia que Sarai le rogó a su esposo, no le ordenó, le rogó. Y su esposo atendió su ruego al ver su aflicción. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia y la dio por mujer. La sierva, al verse encinta, menospreciaba a su señora. Se le olvidó que era la sierva. Cuando aquí en el versículo 5, hermanos, dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham le delega la autoridad a Sarai de que haga lo que quiera con la sierva. Aquí Sarai le está dando la queja a Abraham y le está diciendo: mi afrenta sea sobre ti, o sea, lo que me está haciendo siéntelo tú. Es como si te lo hayan hecho a ti, mira lo que me hace. Y Abraham le delega autoridad a Sarai: haz con ella lo que quieras, está en tu mano. Le está dando la autoridad de que haga lo que quiera con su sierva. Entonces la aflige y Agar huye. Aquí el Señor me decía, yo decía: pero Señor, el Señor me decía, cuando alguien se va de la iglesia, no huye del pastor ni de los hermanos, huye de Dios. Y yo decía: pero ¿cómo no? Sí. Cuando alguien se siente afligido por otra persona en la iglesia, no huye de esa persona, huye de Dios, huye de mí. Porque aquí, ¿quién alcanzó a Agar? El ángel de Jehová. ¿Y ustedes creen que no sabía de dónde venía y a dónde iba? Sí. ¿Y ustedes saben que creen que no sabía lo que había pasado? Sí. Y si seguimos leyendo, dice: y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? En el 9, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. No le dijo: pobrecita, sí es cierto, qué mala Sarai te maltrató, vete, ándale, mira, yo te voy a decir a dónde te vayas. No. Sabiendo que la había afligido, ¿qué le dijo? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No la compadeció, no la consoló, no le dijo: sí es cierto, pobrecita, cómo te maltrataba, trabajabas mucho y mira, estando embarazada y todavía te afligía, qué mala esa Sarai, ándale, vente, mira, yo te voy a dar un lugar donde tú estés. No. ¿Qué le dijo? Vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. Qué injusto, ¿verdad? A nuestros ojos, pero a los ojos de Dios no, porque hay un orden de Dios. Y el Señor me decía, cuando el pastor reprende a alguien y esa persona huye, no huye del pastor, huye de Dios. Y si el ángel de Jehová se les apareciera, les diría: vuélvete y ponte sumiso bajo la mano de tu pastor, porque yo lo he puesto. Y si está haciendo malas cosas, yo le tomaré a él en cuenta. Porque aquí le dijo: vuélvete con tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No la consoló, ni la apapachó, ni nada. Cuando ella, al verse encinta, menospreciaba a su señora. Y a mí, en lo personal, hermanos, también se aplica en la casa. También. Yo que quisiera, yo no les puedo mentir porque estoy delante de la presencia de Dios. Así, si mi esposo me dice rana, pues yo salto. Porque yo tengo que estar sujeta a mi esposo. Yo tengo que estar sumisa bajo su mano. ¿Qué quisiera yo, verdad? Yo decirle a él: ¿cuántos han visto que el pastor me deja? Ya me dejó. No es que sea malo, es que yo soy la que lo tiene que seguir. Es que yo soy la que tengo que estar sujeta a él, no él a mí. No yo dejarlo y, pues si no te sales y no te apuras, me voy. No, hermanos, ¿qué me gustaría que fuera al revés?
Aquí aplica en muchos aspectos, hermanos. Tanto con nuestras autoridades en la iglesia como en nuestra casa, como hijos, como padres, como esposas. Porque el ángel de Jehová, más adelante, si usted sigue leyendo, dice: ahora sé que Dios vive, que Jehová vive, que el Dios viviente que me ve. Ella estaba hablando con Dios. Cuando le da la promesa, primero le dice: vas y te sujetas y te sometes y obedeces y calladita y de buen modo. Y después viene la bendición. La bendición es que vas a tener descendencia que no será contada. No podrá ser contada. Primero obedeces, primero te sujetas, te sometes y luego vas a ser bendecido. Para poder ser un pueblo bendecido tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, primeramente a Dios. Para en mi casa poder estar bendecida tengo que estar sujeta a mi esposo. Como hijos, para poder ser bendecidos tenemos que estar sujetos a los padres. Me guste o no, esté bien o esté mal, Dios les va a tomar cuentas a ellos. Porque no va a venir Dios a consolarte y a decirte: ay, sí es cierto, pobrecito, mira cómo te maltratan. No, aquí tenemos un claro ejemplo. Vuélvete y sométete. Cuando nosotros nos sentimos afligidos por alguien, el Señor nos dice: te vuelves y te sometes, si son nuestras autoridades. Porque ¿cómo vas a ejercer autoridad? Agar después fue madre de multitudes, porque su hijo fue Ismael. Y ejerció autoridad, pero primero tuvo que regresar y someterse. El Señor Jesús se sometió o sacó su divinidad porque Él era Dios. Él se sometió. Él se sometió bajo la mano de los que lo crucificaron. Él se sometió bajo la mano de todos los que lo injuriaron. Él se cayó y se sometió cuando en Él no había culpa, ni mancha ni pecado. Cuánto más en nosotros, hermanos, nos cuesta sujetarnos y nos cuesta obedecer cuando realmente no estamos limpios. Y a veces decimos: pero ¿por qué me voy a sujetar? ¿Pero por qué esto tiene que ser así? ¿Pero por qué mi mamá? ¿Pero por qué mi esposo? ¿Pero por qué el pastor hace esto? ¿Pero por qué? Porque te sometes y te sujetas, porque así lo dice la palabra de Dios. Para poder ser bendecido, para poder ejercer una autoridad después. ¿Cómo sabes que no Dios te va a levantar en un ministerio en el cual te va a poner delante de multitudes? Y entonces tú vas ahora a ejercer autoridad y entonces ahora vas a saber lo que te digan. ¿Pero por qué tengo que obedecer? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Porque por algo Dios lo está permitiendo. La aflicción que a veces pasamos. El Señor me decía aquí, yo me sentí afligida hace tiempo por un pastor que tuve. Yo decía, es que no. Y yo decía, pero ¿por qué no me entiende? Pero después vino mi bendición porque yo obedecí, porque yo me sometí. Y al tiempo de Dios vino lo que yo anhelaba. Y al tiempo de Dios vino mi bendición. Pero me tuve que someter, porque así es. Y yo le digo al Señor, si yo te quiero agradar a ti, tengo que estar sujeta a mi esposo. Porque primeramente es mi pastor, es mi esposo y es mi autoridad doblemente. Ustedes nada más es su pastor, pero yo lo tengo en doble autoridad. Porque así es, hermanos. Así es. Si yo quiero ser bendecida, si yo quiero que mis hijas sean bendecidas, yo tengo que estar sujeta y sometida. Porque así lo dice la palabra de Dios. Y muchas veces yo veía como el Señor me traía memoria, como muchas personas se suben aquí y dicen, ay, es que no es que te guste, es que el cumplir los preceptos de Dios debe de ser un deleite. Amén. Y cuando tú miras así eso, como un deleite, no te cuesta trabajo. Porque siempre dicen, ay, lo que no nos gusta, someternos a los esposos. No, hermana, no lo tienes que ver así. No tienes que ver así, hijo, el someterte a tus padres. Tienes que verlo como un deleite, porque si tú quieres agradar a Dios, tienes que aprender a sujetarte y a someterte a tus autoridades. Llámense como se llamen.
Porque si tú trabajas, los que trabajan no le van a decir al patrón que el patrón le diga, me vas a lavar todas las sillas. No, pero ¿por qué no? Te corre. Ahí no puedes alegar. Pues en las cosas de Dios menos. Porque está en juego tu vida eterna, está en juego tu salvación, está en juego el agradar a Dios, está en juego tu bendición por la que tanto has anhelado y llorado y clamado y que no llega. Y Dios me decía, si mi pueblo se sometiera y se sujetara, y si mi pueblo obedeciera y estuviera en santidad, maravillas harían todos. Porque la Biblia dice que cuando escogieron a hombres piadosos de buen testimonio para servir en la casa de Dios, hacían maravillas. Dice la Biblia, Felipe, el que le predicó al etíope, él era un servidor. Él no era pastor, ni profeta, ni maestro, ni evangelista. Era un hombre que escogieron para servir a las mesas. Y fue arrebatado por el Espíritu Santo. Pero estaba en sujeción en autoridad. Tenía autoridad de Dios, pero porque él estaba bajo autoridad. Es muy importante saber cómo, tampoco eso quiere decir, ¿verdad?, que la autoridad es para afligir a los demás, o para menospreciar, o para mangonear. No, porque Dios te va, si tú estás en Dios, y si es sabiduría de Dios, y si es autoridad de Dios, Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría de cómo ejercerla. Porque si no, no es de Dios. Dios te va a dar el amor, la paciencia y todo lo que tú necesitas para ejercer esa sabiduría. Si no, no es de Dios. Entonces, es bien importante, hermanos. Yo me sorprendía porque yo no le había tomado en cuenta, yo no le había tomado la importancia a este versículo. Cualquiera de nosotros diría, qué injusto Dios, porque le dijo, te vuelves y te sometes bajo la mano, ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia. Primero está la ordenanza y después la bendición. Recordemos que todo en Dios es condicionado. Todo. Si estás en santidad, hay poder. Si estás en santidad, hay bendición. Si tú tenemos que deleitarnos en cumplir la palabra de Dios. No puedo yo decir, ay, qué feo, no puedo hurtar. No, ¿verdad? Ay, qué feo, no puedo irme a emborrachar. No, debe ser un deleite, porque es para agradar al Dios vivo, es para agradarlo a Él. Y si tú agradas a Dios, agradas a la demás gente, y si no la agradas, no importa, porque lo importante es que agrades al que te dio la vida, al que murió en la cruz por tu salvación. A ese es importante agradar. Y dice la palabra del Señor, que dice en el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Eso no quiere decir que Jehová no había, sí había sido afligida, y Dios lo vio. Sí, Dios vio su aflicción. Dios está viendo tu problema. Dios está viendo tu dolor, tu enfermedad. No sé cuál sea tu problema. Dios lo está viendo. Pero Dios quiere tu obediencia, tu sujeción, tu santidad. Amén, gloria a Dios. Primero, aquí dice, porque Dios ha visto tu aflicción. Una persona me decía en la semana, es que aparentemente la Biblia es, ¿cómo me decía esa palabra? Como mezquina, ¿no? Como injusta, algo así me decía. Yo le decía, es que no es injusta. Es que allí tú ves como esto, sí, pero las cosas, la mente de Dios es tan distinta a la de nosotros. Es tan diferente. Porque aquí cualquiera diría, pues qué malo, ¿cómo le dice que se regrese? Y que todavía se ponga sumisa. Pero esa es la palabra de Dios. Esos son los misterios de Dios. Esos son, aunque no lo crean, palabras de amor de Dios. Porque si Agar se hubiera ido, muere. Y ahí se corta la bendición y ahí se acaba todo. Ahí hubiera muerto todo.
Pero sin embargo, Agar fue madre de una multitud que hasta la fecha existen, que hasta la fecha andan por ahí dando problemas al mundo. Porque dice la Biblia, si usted lee aquí, dice en el 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Donde le dice que su hijo, en el 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esa palabra es una profecía, hermanos, ese versículo 12, porque a la fecha se está cumpliendo. Amén. Es un hombre fiero, su descendencia, y la mano de él está contra todos y la de todos contra él, porque de ahí vienen los kamikazes, de ahí vienen los que se estamparon en las torres gemelas, de esa descendencia de Agar, de ahí vienen. Ahí lo estaba profetizando Dios. Amén. Y a la fecha se está cumpliendo esa palabra. Entonces, cuando Dios da una ordenanza, hermano, nos lo han dicho hasta el cansancio, no es una sugerencia, es una ordenanza. Si los hijos quieren ser bendecidos, no quieren pasar los problemas que ya pasaron sus papás o que estén pasando sus papás, sométanse y sujétense aunque sus padres no estén bien, porque van a ser bendecidos. Sométanse y sujétense a la mano de sus padres, porque a través de eso van a ser ustedes bendecidos. Viene la bendición. Pero si no te sometes, si no te sujetas y no obedeces, cero bendición. Porque así es. Y eso que tú siembras vas a cosechar. Cuando tengas tus hijos no te van a obedecer. Y los problemas que tú causaste van a ser mínimos a los que te van a causar tus hijos a ti. Y ya no habrá marcha atrás para poder decir, ay, si pudiera volver a ser joven y obedecer, porque ahora me acuerdo que lo que hacía no estaba bien. Ya no se puede. El hubiera no existe. Gloria a Dios por todos los que estamos aquí. Sí, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque el Señor me decía, yo les decía al principio de la prédica, el Señor me hablaba en sueños y me decía, me mostraba una endemoniada, una mujer, y yo veía, y yo miraba cómo costaba trabajo, y yo veía cómo estaba ahí, estaba la lucha. Y realmente, hermanos, el Señor habla, y el Señor dice, haz esto, haz lo otro. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque por algo el Señor nos lo está mostrando, por algo el Señor nos lo está alertando y nos está diciendo, te amo y por eso quiero que te prepares. De esta manera Dios nos está diciendo hoy, sométanse y sujétense. Y para mí es la palabra, hermanos. Yo les testifico, y no es para honra y gloria mía, sino de Dios. No podemos recibir premio como decir, no, fíjese pastor que hoy no robé, deme mi premio. Pues no, porque es algo que no tienes que hacer. No puedes recibir premio por algo que tienes que hacer, ¿verdad? O sea, no. El someterse, el sujetarse, cuesta trabajo, pero cuando tú lo practicas te habitúas a eso y no te cuesta tanto, te cuesta menos trabajo someterte y sujetarte. Pero cuando estás acostumbrado a todo el tiempo estarte revelándote a las ordenanzas y a lo que se dice, cuando tú decides y dices, bueno, voy a obedecer, ahora sí, mañana todo lo que me digan voy a obedecer, y dices, no, pero ¿por qué? Y vuelves a atrás. Pero si tú lo practicas, te es fácil obedecer y te es fácil someterte y sujetarte. Si el pastor nos dice que aquí la cita es a las 10 de la mañana, ¿a qué hora tenemos que llegar? A las 10 de la mañana. Porque no nos lo está diciendo el pastor, nos lo está diciendo Dios. Aquí decía bien claro la palabra, que Agar huyó de la presencia de Sarai, pero ¿quién la alcanzó? Dios. ¿De quién estaba huyendo Agar? De Dios, porque Abraham y Sarai, siervos, ¿de quién eran? De Dios. Entonces,
Eso a mí me daba a entender y yo decía, sí es cierto. Entonces, si yo no obedezco a mi pastor, estoy desobedeciendo no al pastor, sino a Dios. Si yo me rebelo contra el pastor, no me estoy rebelando contra el pastor, me estoy rebelando contra Dios. Y cuando son familias cristianas y nos rebelamos contra los padres, no nos rebelamos contra los padres. ¿Contra quién nos rebelamos? Contra Dios. Ah, pero si mi mamá y mi papá no están bien, aquí no estaba bien. Y el ángel de Jehová no la apapachó, no la consoló, no le dijo, sí, pobrecita, vente, yo te ayudo a que huyas más lejos. No. La palabra de Dios, hermanos, dice la misma palabra que es como una espada de dos filos. A veces no nos gustan las cosas que dice o a veces quisiéramos nosotros mismos componerle, pero es fiel y verdadera. Y por algo Dios nos da las ordenanzas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra alimentación, para que no estemos desnutridos espiritualmente, para cuando tengamos pruebas como las del día de hoy estemos fortalecidos, cuando vengan pruebas a nuestra vida de enfermedad, de muerte, cuando vengan pruebas a nuestra vida de pobreza, de escasez, de lo que sea, hermanos, estemos fortalecidos en el Señor. Para eso son todas las ordenanzas que Dios da a nuestra vida, para que en eso vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuando alguien tiene autoridad, hermanos, no lo tiene que decir. Yo no he escuchado al pastor o a los pastores que tuve cerca decir, a ver, hermano, va a barrer la iglesia, pero me obedece porque la Biblia dice que se me tiene que sujetar. Y sí, lo dice en Hebreos, me parece que es 13. Dice la palabra de Dios que están sujetos a vuestros pastores y obedeced en todo. Cuando el esposo tiene autoridad sobre la esposa de parte de Dios, no le tiene que estar diciendo, te callas y te sujetas porque la Biblia dice que te tienes que someter a mí. No le tiene que decir eso. Simplemente el esposo habla y la mujer obedece porque tiene autoridad de Dios. De igual manera en la casa de Dios. Cuando nuestras autoridades nos den una orden, no nos están diciendo, pero me tienes que obedecer, porque viene la autoridad de parte de Dios. Así es. Cuando el Señor Jesús les daba las ordenanzas y las enseñanzas a sus discípulos, tampoco les decía, pero me tienen que obedecer, ¿eh? Él les dijo, así es como tienen que orar. Este es el ejemplo de cómo tienen que orar. Y Él no les decía, pero, no. Cuando tú tienes autoridad de parte de Dios, no tienes que estarlo diciendo, porque viene de Dios, porque eso te respalda, porque eso te sustenta. Entre más te llenes de Dios, más Dios te va a llenar de toda esa unción y de esa autoridad. Entre más nosotros nos empapemos y nos inundemos de Dios, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo tienes comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? Eso te va a dar autoridad en tu casa, con tus hijos. No vas a tener que pelear tanto con ellos, te van a obedecer porque vas a estar lleno de Dios. Depende del tiempo que tú ayunes, ores y todo lo que hagas con Dios, trabajes para Dios, te salgas a trabajar para Dios, limpies la casa de Dios y todo lo que tenga que ver con el Señor, eso te va a ir dando autoridad y autoridad sobre todo lo que está bajo tu mano. La palabra del Señor nos dice, cuando dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no habla de que, voy a ir a hacer un examen, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, habla de las pruebas, hermano. Voy a pasar esta prueba en mi vida, esta prueba de pérdida.